Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar acerca de Andrés y Pedro, que Andrés fue el primer discípulo de Jesús de Nazaret, y Pedro, que era hermano de Andrés, o Simón Pedro. Pedro, como significado que quiere decir la roca, ese fue el sobrenombre que Jesús de Nazaret le puso a Pedro. Entonces, vamos a esta bella historia, cuando ellos dos fueron sus primeros discípulos de Jesús de Nazaret. El hermano de Simón, como decía, se hallaba feliz y no era para menos. Terminó contándomelo. Lo necesitaba. Deseaba abrir su corazón y compartir su alegría. Así fue como supe de aquellas horas vividas por el maestro y por Andrés entre las gentes de la populosa ciudad de Pella, también conocida como Fail. Al abandonar el meandro Omega, ambos se dirigieron directamente a la ciudad. Jesús deseaba comprar provisiones y así lo hicieron. Y hablaron durante horas. Andrés conocía a Jesús de tiempo atrás. Aunque nacido en Nahum, el hermano de Simón residía desde hacía años en la pequeña aldea de Saidan, el barrio pesquero de Nahum. Llegaron a trabajar juntos en el astillero de los Zebedeo y coincidieron más de una vez en el Yam a la hora de pescar. Siempre me llamó la atención aquel hombre, resumió Andrés. Yo sabía que era especial. Andrés vivía en la casa de Simón. En esos momentos se hallaba soltero. Tenía madre y 3 hermanas. El padre había fallecido años atrás. Y en mitad del gentío que llenaba uno de los mercados de Fail, vino a suceder que uno de los operarios, que trabajaba en la construcción de una casa, terminó precipitándose contra el pavimento. La gente se arremolinó en torno al jovencito y comprobó que se hallaba herido. Jesús y Andrés estaban allí. El maestro se abrió paso entre los curiosos y examinó al muchacho. Tenía un brazo roto. El maestro buscó algunas tablas e improvisó un vendaje, inmovilizando el brazo. Después, con la ayuda de Andrés, lo trasladaron a su domicilio. La familia era de origen persa, muy humilde. ¿Y el herido? Pregunté con impaciencia. ¿Llegó a sanar? Andrés no podía imaginar el sentido de mis palabras. Negó con la cabeza y añadió: que yo sepa, allí se quedó, con el brazo entablillado. ¿Estás seguro? ¿Recuerdas si el brazo se curó? No, no se curó. No insistí. Empezaba a parecer un perfecto idiota. El recuerdo de lo sucedido con el niño mestizo en el olivar de Beit Itz me tenía algo trastornado. Veía milagros por todas partes. Y el paciente Andrés continuó con lo que verdaderamente importaba. Camino de Omega, no pudo contenerse y le manifestó al maestro lo que acababa de revelarme. Te he observado durante tiempo, dijo, y sé que eres alguien muy especial. Aunque no entiendo lo que dices, me gustaría estar a tu lado y aprender. Dada la timidez del Galileo, imaginé el esfuerzo que tuvo que desplegar para pronunciar estas palabras. Si lo permites, me sentaré a tus pies y aprenderé la verdad sobre ese nuevo reino del que hablas. Andrés guardó silencio, rememorando aquel histórico momento. Histórico para mí, no para él. Él todavía no sabía. ¿Y bien, qué pasó? Nada. Como que nada. Jesús dijo que sí, que me admitía como discípulo suyo. Y me miró, atónito, como si el asunto no tuviera mayor importancia. No dije nada y proseguí con la preparación de la cena. Definitivamente, Andrés no era consciente de lo sucedido de regreso al meandro Omega. Andrés se había convertido en el primer apóstol del Hijo del Hombre. Eso tuvo lugar entre la 9ª y la 10ª, entre las 3 y las 4 de la tarde, de aquel sábado 23 de febrero del año 26 de nuestra era. Era importante que lo recordara. Andrés no supo explicarlo, pero desde esos instantes se sintió pleno y feliz, y supo transmitirlo. Al retornar a la cuna y poner al día estos diarios, eché mano de la ficha técnica que había elaborado para cada uno de los 12, así como para otros personajes, incluso más destacados, y redondeé lo ya escrito. En esos momentos la ficha de Andrés decía así: nacido en Nahum, familia de linaje, elegido apóstol en primer lugar, al atardecer del 23 de febrero del año 26, de regreso al bosque de los pañuelos, soltero. Habita en la casa de Pedro, en Saidan. La madre vive. Tiene 3 hermanas. Lo llaman Segan, jefe. Cumplió 33 años al ser elegido apóstol. Es el más viejo de los 12, un año mayor que el maestro. Estatura, unos 60 metros, más delgado que Pedro, su hermano, pero también fuerte y robusto. Cabeza pequeña, cabello fino y abundante. Ojos azules, rostro aniñado, siempre bien afeitado. Personalidad, el más capaz de los 12, aunque negado para la oratoria. Buen organizador y mejor administrador. Pensamiento lógico, clara visión. Acertado en sus juicios, muy estable. Gran serenidad, nervios templados. Bastante incrédulo y pragmático. Desconfía de todos, en especial de su hermano Simón Pedro. Se lleva bien con él, en general serio y distante. Silencioso y tímido, introvertido. Aparece siempre como preocupado. Buenos reflejos y rápido en sus decisiones.
Cuando el problema lo supera, acude al maestro y consulta. Siempre desconfió de Judas Iscariote. Un defecto principal, falta de entusiasmo. No le gusta elogiar a nadie. Odia la mentira y la adulación. Le cuesta reconocer los méritos ajenos. Muy trabajador. Todo lo ha logrado con su esfuerzo. Admira a Jesús por su sinceridad y por su gran dignidad. Oficio, pescador y constructor de barcos. Su padre, fallecido, fue socio del Cebedeo, en el negocio del pescado salado. Socio de Santiago y Juan de Cebedeo. Ropaje, siempre limpio, habitualmente armado. Gladius Hispanicus. Y conforme el bueno de Andrés confesaba la gran noticia, fui percibiendo algo raro. Hablaba y trabajaba con soltura, pero siempre que podía ocultaba las manos. Traté de examinarlas, pero se negó, rotundo, y fue a esconderlas bajo las mangas de la túnica. Se ruborizó y solicité disculpas. No era mi intención. Sonrió con desgana. Comprendí, en parte. El mal que le aquejaba no era bien visto por la sociedad judía en general. Andrés padecía un tipo de psoriasis, una enfermedad que provoca la inflamación de la piel. Las manos, por lo que llegué a apreciar, presentaban las típicas placas escamosas, redondeadas y de diferentes tamaños, eritematosas y cubiertas por escamas imbricadas, de un color blanco, grisáceo y plateado. Las uñas casi no existían. Sufría onicólisis, o desprendimiento de las mismas por alteraciones tróficas. En los pulgares distinguí las típicas manchas de aceite. También en el cuero cabelludo se apreciaban otras lesiones similares, e imaginé que la psoriasis habría conquistado otras partes del cuerpo, como las caras extensoras de los miembros, especialmente las espinas tibiales, y la región sacra. La enfermedad en cuestión, como algunas alopecias y otras dolencias dermatológicas, eran consideradas por la ortodoxia judía como diferentes tipos de lepra, y los portadores, calificados de impuros y consecuentemente apartados de la sociedad. No entendí cómo Andrés, enfermo de Sapat, psoriasis, había logrado salir adelante. Cuestión de suerte, pensé, pero lo que más me extrañó fue el hecho de que dicha dolencia no apareciera en el discípulo en el año 30, cuando lo vi por primera vez. La única explicación es que la psoriasis acabó remitiendo. Pero como digo, me pareció raro, y ahí quedó el asunto, medio olvidado. Andrés recuperó la normalidad y confesó que tenía un gran deseo. Su hermano Simón era un buen hombre, algo torpe en sus decisiones, pero honrado y sincero. Andrés no le veía como discípulo del vidente y pensó que sería bueno que siguiera sus pasos y aceptara convertirse en seguidor del maestro. Escuché con atención. Él, lógicamente, no sabía que ese deseo estaba a punto de materializarse. Y preguntó mi parecer. Me encogí de hombros. No podía ni quería influenciarle. Dicho y hecho, Andrés dejó lo que tenía entre manos y se dirigió al Gilgal. Me hallaba a punto de presenciar otro suceso histórico. Andrés conversó con su hermano. Ambos salieron del círculo de piedras y siguieron dialogando. Andrés le dio la noticia de su reciente nombramiento y Simón, a juzgar por los ademanes, no recibió la designación de Andrés con demasiada alegría. Se llevó las manos a la cabeza en varias oportunidades y caminó arriba y abajo, inquieto. Finalmente se separaron. Simón volvió al Gilgal y Andrés regresó con este intrigado explorador. Le pregunté qué había ocurrido. Andrés movió la cabeza, negativamente. Parecía desalentado. Su hermano, como sospeché, no se mostró feliz con el nombramiento de Andrés. Eran discípulos de Jehohanan. No debían abandonarle. Eso sería traición. Esa era la opinión de Simón. Y regresó con el vidente y el resto de los justos. Entonces, pregunté, ¿ha rechazado la posibilidad? Andrés indicó que aguardase. Simón era así. Primero decía una cosa y al poco cambiaba de parecer. Era su forma de ser. Lo sabía. Tuve ocasión de asistir a esa debilidad de carácter cuando negó al maestro en 4 ocasiones, 3 en público y 1 en privado, y ya llevaba años con él. Observé el comportamiento de Simón. Permaneció sentado un buen rato, con la cabeza hundida entre las grandes manos, y de pronto se incorporó y volvió a abandonar el círculo de piedras. Caminó decidido hasta nosotros y se plantó frente a su hermano. Andrés llevaba razón. No lo haré, clamó con los ojos muy abiertos. ¿Es que no comprendes? Su hermano siguió con la cena, aparentemente ajeno a la preocupación del impetuoso Pedro. No lo haré, repitió, no tan convencido. Ellos, los justos, no merecen una cosa así. Además, nos despreciarían. Andrés abandonó lo que estaba haciendo y le dedicó unas dulces y firmes palabras. Es nuestra oportunidad. Ese hombre no es como el vidente. Hazme caso. Inténtalo al menos. Simón era inteligente y sabía que Andrés tenía toda la razón. Entonces, con el rostro grave, sin pronunciar una sola palabra, Simón dio media vuelta y se encaminó de nuevo hacia el Gilgal. Andrés me sonrió. Conocía bien a su hermano. Le vi penetrar en el círculo sagrado y hablar con Abner, el pequeño gran hombre. El hombre suerte le escuchó en silencio. Después se acercaron a Jehohanan y hablaron con el gigante de las 7 trenzas rubias. El bautista pareció no inmutarse y permaneció en silencio.
Supuse que Abner estaba trasladando la decisión de Simón y de Andrés de abandonar el grupo. No hubo reacción del vidente, de momento. Andrés y yo nos miramos desconcertados. Pero al punto, Yehohanan se levantó y empezó a caminar alrededor del árbol de los ostracones. Era su liturgia, y el resto de los discípulos, obediente, le siguió. Simón no se incorporó al ritual, giró sobre los talones y se alejó del círculo. Al llegar junto a su hermano, se llevó el dedo índice izquierdo a la sien y lo agitó 2 o 3 veces, indicando que el vidente no estaba en sus cabales. De acuerdo, cerró el asunto. ¿Dónde está tu maestro? Hablaré con él. Los relojes del módulo podían señalar las 17 horas. Faltaba media hora, o poco más, para la puesta de sol. Y Jesús no tardó en presentarse. Vestía la blanca y chamuscada túnica sin costuras, regalo de su madre. Eso hay que arreglarlo, pensé. El maestro, relajado, se sentó cerca del fuego. Noté un olor. Perfume a sándalo blanco. Yo lo asociaba con el sentimiento de amistad, con la serenidad en el corazón de Jesús de Nazaret. Y él ratificó mis pensamientos con un nuevo guiño. ¿O fue por lo de la túnica? Estábamos hambrientos y la cena discurrió en paz y en silencio, al estilo de los Badu. En esos momentos me di cuenta del brusco cambio de escenario. Los judíos eran muy distintos de los Arab. Debería extremar la prudencia. Finalizada la cena, poco antes de la primera vigilia de la noche, Andrés se decidió a hablar. Lo hizo dando un rodeo. Habló de Nahum y de Saidan, de los Zebedeo, del trabajo en el lago y del tiempo que hacía que Simón y él conocían al Galileo. Observé al maestro. Había extendido las palmas de las manos hacia la nerviosa hoguera. Parecía esperar algo importante. Y así fue. Andrés, a trompicones, terminó exponiendo que su hermano Simón estaría encantado de poder entrar al servicio del Hijo del Hombre, al igual que había sucedido con él mismo. Simón escuchaba en silencio. De vez en cuando se rascaba la calva, nervioso, y retorcía las pequeñas y toscas manos. Pero su atención no se hallaba centrada en las palabras de su hermano o en el rostro grave de Jesús. Noté cómo miraba una y otra vez en dirección al círculo de piedras en el que se agrupaban los justos, con Yehohanan a la cabeza. Intuí que seguía preocupado con la idea de la traición al vidente y a sus íntimos. Aquel hombre no tenía arreglo. Y Andrés, como digo, mal que bien, propuso a Jesús que Simón fuera aceptado como discípulo. El maestro replicó al instante. Supongo que hacía tiempo que esperaba dicha proposición. Simón, le dijo, eres un hombre entusiasta, pero no piensas cuando hablas. El rudo pescador olvidó el Gilgal y regresó al rostro de Jesús. Se quedó con la boca abierta y los ojos azules fijos en los del maestro. Temí una de sus locas reacciones, pero no. Andrés asintió con la cabeza, en silencio, corroborando lo afirmado por el Galileo. Y Simón, imaginando lo peor, bajó la blanda y redonda cara, reconociendo que aquel hombre tenía razón. Lo hablé con él en otras oportunidades y supo enfrentarse a la verdad. En esos momentos pensó que Jesús lo rechazaría. Pero el maestro, obviamente, tenía otros planes y prosiguió. Eso es peligroso para el trabajo que voy a encomendarte. Las numerosas arrugas del rostro de Simón se relajaron. Andrés sonrió, complacido. Te recomiendo que pienses lo que dices. Simón respondió como un autómata. Movió la cabeza afirmativamente, pero no dijo nada. El maestro concluyó. Desde ahora te llamaré Piedra. Jesús pronunció la palabra aramea Eben, que podría traducirse por roca o piedra. Estaba claro. Jesús lo aceptó y de paso demostró su finísimo sentido del humor. Lo llamó Piedra, justamente por su debilidad de carácter. Pero Simón no captó la sutileza hasta mucho tiempo después. Calculo que rondaríamos las 9 de la noche cuando se produjo el no menos histórico momento de la elección de Simón como el segundo discípulo del maestro. Pedro tampoco fue consciente de lo sucedido esa noche a orillas del silencioso río Artal. Su mente, de momento, se hallaba en otra parte, en el Gilgal de Yehohanan. Nota 1. Al retornar al Rabid, como en el caso de Andrés, completé la ficha de Simón. Esto fue lo escrito sobre Eben, o Piedra. Simón Pedro, nacido en Nahum, reside en Saidan, casado. Con él viven su mujer, sus 3 hijos, su suegra y su hermano Andrés. En el momento de ser elegido apóstol, 21 horas del 23 de febrero del año 26 de nuestra era, Pedro contaba 30 años de edad. Estatura, unos 60 metros. Ojos azules, cabeza redonda, cuello grueso. Rostro acribillado por las arrugas. Aparenta más edad de la que tiene. Cara ancha, blanda y redonda como un escudo. Frente amplia, calvo con algo de pelo en las regiones temporales. Barba encanecida, siempre mal afeitado. Bigote rasurado. No es excesivamente obeso, pero presenta grasa en el abdomen y en los costados. Hombros y brazos musculosos. Manos pequeñas y encallecidas. Labios rojos y sensuales. Voz recia, muy característica. Fuertes ronquidos. Personalidad. Tipo pícnico, ciclotímico, con grandes oscilaciones en el carácter. Gran capacidad de sintonización afectiva. Fácil de contagiar de la alegría y de la melancolía. Grandes contradicciones.
No piensa antes de hablar. Esto le conduce a infinidad de disgustos. Solo las consultas previas a su hermano Andrés evitan mayores conflictos. Muy fogoso, radical, impetuoso, excelente orador. Es un líder natural, mente poco profunda. Hace muchas preguntas, algunas superficiales. Presuntuosa confianza en sí mismo. Torpe y cobarde en los ataques por la espalda. Muy valiente en ataques frontales. Escasa paciencia. Lento y tardío en la toma de decisiones. Una vez adoptadas, terco como una mula. Blasfema, aunque nunca delante de Jesús. Habla arameo y lee hebreo. Se defiende en koiné, griego. Cuando se encuentra junto al maestro, actúa de forma diferente. Tendencia a exagerar y tergiversar las cosas. Muy preocupado del qué dirán. Bien aceptado, en general, por el resto del grupo.